y desde hace algún tiempo represento en la Fundación Universitaria al Centro de Educación Permanente y Continuada, desde donde se documentan, despliegan, implementan, miden y mejoran propuestas de educación informal, como conferencias, diplomados, cursos, talleres, seminarios y congresos, entre otros. Inicialmente quiero agradecer al Laboratorio de Farmacología Vegetal su invitación para participar como conferencista en este evento tan importante y tan pertinente que han planeado y el cual han decidido dirigir a sus aliados estratégicos y a los terceros de la comunidad que estuvieran interesados en el tema. Ojalá toda la comunidad pues estuviera interesada en este tema, por lo que los invito a ser ustedes replicadores del mensaje que les voy a presentar. Esto lo hace el Laboratorio de Farmacología Vegetal, dada su preocupación desde el momento de su fundación en 1984 por ofrecer y llevar bienestar y salud a los colombianos por medio de sus productos naturales elaborados cuidadosamente a partir de la flora medicinal colombiana, y dentro de los cuales se encuentran una gran cantidad de productos que ayudan y benefician a todas aquellas personas que disfrutamos y nos gusta tanto la actividad física como el deporte y el ejercicio. Antes de iniciar, quiero rápidamente expresarles que he decidido no hacer ninguna presentación en este momento, sino mantener un contacto visual permanente con ustedes mientras les transfiero la información que les traigo. Pues considero que así podemos estar más atentos y por el contrario los invito a tomar notas para ir planteando sus preguntas y porque de esa forma pueden apropiar mejor la información que les voy a recibir. De hecho, los datos y las imágenes que pudiera yo transmitirles las encuentran fácilmente al consultarlas en la web. De otro lado, debo expresarles y necesito que sepan que no soy experto en el tema de la actividad física, el ejercicio y el deporte. Tampoco soy deportólogo, como vieron, cardiólogo, nutricionista u ortopedista, entre otros. Y por ello soy absolutamente respetuoso de los conocedores y expertos en este tema. Sin embargo, me atrevo a hablar de él precisamente porque soy médico y tengo una especialidad, porque prescribo el ejercicio y la actividad física y la recomiendo a mi familia, a mis amigos y a los pacientes que me buscan, pero especialmente porque desde hace más de 20 años vengo practicando la actividad física y el ejercicio de manera continua y he podido ser testigo de los beneficios que para mí y mi familia y la comunidad que me rodea y sobre la cual tengo algún impacto ha tenido en cuanto a la mejora de los hábitos y estilo de vida saludables, la felicidad y el desarrollo personal. A mí me encanta correr, tal vez ha sido mi pasión durante los últimos 20 años, pues porque cuando empecé a estudiar medicina tuve que dejarlo por el apostolado, que significa estudiar esta carrera, y lo retomé hace casi 20 o 21 años. También me encanta la bicicleta de montaña. He podido participar en más de 12 maratones internacionales como aficionado. He corrido varias decenas de medias maratones y muchísimas pruebas de 10K, junto con los números de kilómetros que esto conlleva para el entrenamiento y poder alcanzar estos retos. Igualmente en bicicleta, con un grupo fantástico de amigos que he desarrollado con el tiempo y con los cuales tengo unos lindos lazos de amistad, he podido recorrer en Colombia cientos de kilómetros y ser testigo fiel de lo que nos ofrece este país para desarrollar actividad física y de todas las facilidades que nos brinda. Esto entonces tal vez es lo que marca la diferencia en mi caso como médico con relación a otros profesionales de la salud que no hacen actividad física, pues el vivirla, el sufrirla y el disfrutarla me da más autoridad tal vez para poder hablar con tranquilidad de ella. En ese sentido, pues podemos empezar. Rápidamente les cuento que el cuerpo humano pues es una máquina maravillosa que fue diseñada y dotada para moverse. Tiene una gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones, desarrollando fuerza y tensión muscular, inclusive de grandes intensidades, sin lastimarse, por supuesto, en la medida en que el cuerpo va siendo adaptado para ello. Gracias a los alimentos que el cuerpo recibe en la forma de carbohidratos, lípidos y proteínas, que son llamados metabolitos primarios, este es capaz de surtir un proceso maravilloso que consiste en
cambiar o convertir la energía química de los alimentos en energía mecánica, que es aquella que nos facilita el movimiento. Y esta energía mecánica que se produce en el movimiento es mediada por la voluntad, es decir, nosotros nos movemos porque así lo deseamos y nos quedamos quietos tomando comportamientos sedentarios o siendo sedentarios porque así lo deseamos. De manera que es un asunto sobre el cual tenemos que empezar a reflexionar y cada uno de ustedes, en la medida en que avanza esta conversación, puede ir pensando en qué situación se encuentra. Esta situación o este efecto de convertir la energía química en energía mecánica pues es algo maravilloso y empieza desde la creación de un estímulo eléctrico a nivel del sistema nervioso central que viaja por la médula espinal y termina en un punto que se denomina placa neuromuscular que se encuentra en el músculo. Ese sitio es la unión entre el sistema nervioso y el músculo, lo que significa que el músculo depende de la inervación y un buen estado neurológico en los pacientes permite una buena nutrición y fortalecimiento y desarrollo muscular. Es allí en la placa neuromuscular en donde se surten complejos procesos con liberación de neurotransmisores como la acetilcolina, el sodio, el potasio y el calcio especialmente, que hacen que finalmente se contraiga la musculatura esquelética y esto permita el movimiento. Y es allí en el movimiento, durante la contracción muscular, en donde realmente se produce la quema de grasas o la quema de calorías. De manera que es importante que vayan teniendo en cuenta que el músculo realmente es una estructura muy importante que favorece la quema de grasas o la pérdida de calorías y el consumo de glucosas. Así las cosas, y entendiendo entonces que el movimiento es algo voluntario, que depende de nosotros mismos, es difícil entender por qué muchas personas en el mundo, casi el 60% de la población, prefiere ser sedentario, estar inactivos más de 11 horas al día, sumándole a estas las 8 o 6 horas del sueño. Y tal vez lo hacen primero porque desconocen los beneficios de la actividad física y del ejercicio, o les fue presentada de una manera inadecuada, o la iniciaron mal y se lesionaron, o porque desconocen los riesgos de no realizarla. Dentro de los riesgos de no realizarla y permitir que con el tiempo se acumulen muchas calorías como grasa en nuestro organismo sin quemarlas, pues surte entonces la aparición del sobrepeso que se convierte en obesidad. Esto lleva a la resistencia a la insulina y a la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Luego se endurecen las arterias por el aumento en la concentración de colesterol en ellas como placas. A la hipertensión le dicen el asesino silencioso. Y se configura un asunto que se denomina síndrome metabólico o enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, que no tienen vectores que nos las hagan padecer, sino que nos las ganamos como consecuencia de nuestra inactividad física. Lo otro es que los que no hacen actividad física o ejercicio desconocen que el moverse es una situación, y hacerlo rutinariamente, es una situación que previene la presentación o el desencadenamiento de muchos tipos de cáncer en las personas, como por ejemplo el de esófago, el de estómago, el de intestino grueso, el de seno en las mujeres, el de endometrio, el de riñón, así como otros tipos de tumores. Entonces, el asunto es entender que dentro de la prevención de estas enfermedades y el del síndrome metabólico, la actividad física y el ejercicio juega un papel muy importante. Es por esto que hablamos en esta conferencia, o se denominó como la actividad física y el ejercicio algo sabiamente natural, porque el cuerpo, desde que nacemos, está dotado del mismo número de fibras musculares para todas las personas. Y desde que nacemos estamos empezando a movernos y desarrollamos el sistema nervioso para permitirnos el desplazamiento. De hecho, los recién nacidos al mes tratan de levantar la cabeza, a los 6 meses se sientan, los bebés a los 9 meses tratan de gatear y al año están caminando, y cuando empezamos a caminar en nuestra vida, de ahí no nos detiene nada. Nos detienen son los pensamientos, la pereza, el sedentarismo, el desarrollo tecnológico, las escaleras eléctricas, el transporte público, el carro, la motocicleta, y todos los beneficios que encontramos para favorecer el sedentarismo, o también porque en nuestros trabajos o en los colegios de los niños las horas relacionadas o destinadas a la actividad física son cada vez menores, de manera que en cada uno de nosotros está la posibilidad de desarrollar y fortalecer las fibras musculares para evitar que éstas involucionen o se debiliten, y como consecuencia de esto se favorezca
la disminución en la quema de calorías y el padecimiento de las enfermedades que les había mencionado. Es decir, lo importante acá es que desde pequeños estemos evitando el sedentarismo y los comportamientos sedentarios. Pasar muchas horas frente al televisor, muchas horas frente al computador por asuntos académicos o de trabajo, y no movernos y favorecer el movimiento en cualquier momento que podamos durante el día. Es decir, el que no se mueve, el que está sentado entre 10 y 11 horas al día, pues tiene muchos riesgos de presentar factores de riesgo para sufrir un evento coronario agudo en cualquier momento de su vida, y más después de los 50 años, cuando sí o sí todas las personas desarrollamos algún grado de enfermedad arteriosclerótica en las arterias y vamos a sufrir de hipertensión. Con este marco, entonces, quiero contarles que el cuerpo tiene 3 tipos de músculo. Uno es el músculo cardíaco, el otro es el músculo liso y el otro es el músculo esquelético o estriado. El músculo cardíaco es una máquina fantástica que tiene un propio sistema de conducción y mando. Es como una pila que le permite latir normalmente entre 60 y 100 veces por minuto y que no está mediado por la voluntad. Es decir, nosotros no podemos sentarnos y concentrarnos diciéndole al corazón, ahora lata a 30 veces por minuto o lata a 60 o a 100 veces por minuto, 120 veces por minuto. Él aumenta o disminuye la frecuencia de sus latidos dependiendo de las necesidades, especialmente y entre otros aspectos, pero para que lo que nos ocupa, de las necesidades de oxígeno que le hace el cuerpo en la medida en que éste lo demanda. Por el corazón pasan 5 litros de sangre por cada minuto, es decir, toda la sangre que nosotros tenemos en nuestro organismo pasa por el corazón, cada minuto la envía a los pulmones para que se oxigene, vuelve al corazón y de allí sale por la arteria aorta para llegar a toda la economía y favorecer las combustiones intracelulares. Pero su movimiento no depende de nosotros, es automático. El otro es el músculo liso, es un músculo que se encuentra en las paredes de las vísceras huecas, por ejemplo en el estómago, en el intestino, en los ureteres, en la vejiga, en el útero, en los bronquios, y responde a diferentes estímulos que recibe también, pero su contracción y relajación tampoco depende de la voluntad. Y hay un tipo de músculo muy especial que está entre los dos, que es el esquelético. Se llama así porque está unido al esquelético, y también se llama estriado porque al verlo al microscopio electrónico presenta unas imágenes que parecen estriaciones. Ese músculo esquelético es el que podemos palpar, es el del bíceps, el del tríceps, el del cuádriceps, ¿sí? El de los gemelos, el de la añorada chocolatina o six-pack que casi muy pocas personas pueden desarrollar, pero es ese músculo que podemos tocar y ver. Y ese músculo se mueve, como les decía al comienzo de esta presentación, gracias a la voluntad. Por eso es que caminamos, hablamos, movemos los brazos, corremos, trotamos, bailamos, montamos bicicleta, hacemos spinning o nos quedamos quietos. Y ya que está mediado por la voluntad, pues es de la voluntad, es decir, de realizar algo por iniciativa nuestra propia, es que el movimiento es fundamental para prevenir enfermedades y movernos permanentemente. Teniendo esto ya claro, paso a contarles rápidamente cuáles son las necesidades del cuerpo en cuanto a calorías y a consumo de agua en un día. Aproximadamente, una persona en condiciones normales requiere entre 25 y 30 calorías por kilo de peso al día para suplir su gasto normal en una persona que no hace actividad física, sino que se levanta, se baña, desayuna, hace el oficio de su casa, va a trabajar, se reúne con unos amigos, vuelve a la casa y duerme. Eso son más o menos 25 o 30 calorías, que si la persona pesa 70 kilos son 2.100 calorías o 2.000 calorías aproximadamente. Sin embargo, el cuerpo necesita 1.500 calorías repartidas entre carbohidratos, lípidos y proteínas, que se llaman así porque son metabolitos primarios que el cuerpo no produce, sino que necesita que se le entreguen. De ahí el hecho de que no se pueden hacer dietas suspendiendo los carbohidratos o suspendiendo los lípidos o suspendiendo las proteínas y comer solo piña o comer solo carne o comer solo grasas. Eso es un error, porque son necesidades que tiene el cuerpo. Entonces, si el cuerpo necesitara esas 2.000 o 2.100 calorías que les decía porque pesa 70 kilos, pero con 1.500 funciona bien, ¿por qué entregarle al día 2.500, 3.000 o 4.000 calorías, que es lo que usualmente sucede en nuestras familias o en la comunidad? Porque el plato del almuerzo no solo trae una harina, sino que trae 2 o 3 harinas más el postre con azúcar de mesa. En fin, solo el almuerzo puede tener las 1.500 calorías del día. Eso es lo que necesita el cuerpo, de manera que el plan aquí es disminuir para hacer la actividad física la ingesta de calorías
que las calorías que se consumen sean de muy buena calidad, especialmente reforzadas con proteína y sin carbohidratos del tipo de los disacáridos como el azúcar de mesa. Otra necesidad del cuerpo es en cuanto a agua. El cuerpo necesita también entre 20 y 30 centímetros cúbicos de agua al día. Eso significa que necesita alrededor de 2 litros y tal vez de ahí se sale la necesidad de los 8 vasos de agua al día, pero realmente uno debe tomar el líquido que su cuerpo le pide para calmar la sed. La idea es que esos 2.000 centímetros cúbicos sean de agua y no sean de componentes como las gaseosas o las bebidas azucaradas que tanto daño nos hacen, porque ese azúcar y ese exceso de carbohidratos de la alimentación pasan a la sangre, se convierten en triglicéridos e inmediatamente se depositan en el tejido celular como grasa y empezamos a ver cambios en nuestro cuerpo. Y cada kilo de grasa que nos sobra tiene aproximadamente entre 7.000 y 9.000 calorías. Un asunto muy difícil de quemar. De manera que si con el tiempo yo he aumentado 10 kilos de peso en 5 años o 5 kilos de peso en 10 años, pues voy a tener dificultades para quemarlos, precisamente porque la reserva energética que tiene el cuerpo es muy alta en contenido graso. Y otro dato fundamental es el de la frecuencia cardíaca. Como les decía, el corazón del cuerpo late entre 60 y 100 veces por minuto, el promedio son 80, y con eso vivimos bien. Pero para quemar calorías derivadas de la grasa, necesitamos subir la frecuencia por lo menos a un 65% del máximo para cada persona, que ahora vamos a revisar cómo se calcula esto, y mantener una respiración aeróbica, es decir, un ejercicio de un movimiento de moderada intensidad que nos permita llevar una conversación, bailar, caminar, trotar, montar en bicicleta, jugar basquetbol de manera continua, pero que nos permita eso, mantener una conversación y elevar la frecuencia cardíaca, porque si solo es caminar a paso muy lento, realmente se necesitan muchas horas de caminata, no una, sino 2 o 3, para lograr quemar algunas calorías de grasa. Imagínense ustedes que aproximadamente corriendo 1 kilómetro o trotando o caminando rápido 1 kilómetro en unos 8 minutos se gasta uno aproximadamente 50 o 70 calorías. Y un chocorramo o un brownie puede traer 140 calorías. Una gaseosa pequeña, 140 también calorías. De manera que por eso el control alimentario y el control del tipo de calorías que se consumen es muy importante. Y si usted corre o monta bicicleta durante 1 hora, si corre en 1 hora puede gastar unas 500 a 700 calorías, en bicicleta unas 400, haciendo spinning y bailando pues posiblemente unas 250 en 1 hora. De manera que el esfuerzo que necesita el cuerpo para poder quemar las calorías de exceso son superiores y requieren una constancia y una dedicación importante. Ya con estos conceptos claros, entonces podemos hablar de lo que es actividad física, de lo que es ejercicio, de lo que se considera deporte y de lo que es efectivamente el sedentarismo de las conductas sedentarias. Porque cuando le preguntan a alguien si hace actividad física, usualmente todos decimos sí, por supuesto, yo hago actividad física, yo me muevo, yo soy muy activo físicamente, pero cuando se entiende que la actividad física se define como cualquier movimiento del cuerpo que genera una elevación de la frecuencia cardíaca por encima de esas condiciones basales que les dije, y como consecuencia de esto, un consumo mayor de calorías, aquellas que se consumen en reposo, eso es actividad física. Y eso es diferente del ejercicio, que es un tipo de actividad física que se hace de manera sistemática, disciplinada, regular, y por lo menos 5 veces a la semana, con 30 minutos de duración como mínimo, en una intensidad de moderada a vigorosa. Entonces serían 150 minutos de actividad física mínimo a la semana, idealmente 300 minutos, a la semana, que significa 1 hora cada día, incluyendo dentro de esa actividad física por lo menos 2 días de desarrollo de fuerza muscular, por la importancia que les hablaba que tiene el músculo en el consumo de glucosa y en la quema de calorías al cambiar la energía química por energía mecánica. Entonces ya hay una marcada diferencia en lo que es la actividad física y lo que es el ejercicio. En la actividad física, la que les nombraba al comienzo, un ejemplo puede ser bailar, caminar, trotar despacio, hacer las actividades de la casa como el oficio, hacer un poco de bicicleta, jugar un poco de basquetbol, es decir, mantenerse en movimiento, sin que la frecuencia cardíaca alcance unos niveles suficientes para empezar a tener una actividad como el ejercicio. Y el deporte es un tipo de actividad física de altísima intensidad que se regula por normas internacionales.
como el fútbol profesional o el ciclismo profesional, lo que hace Egan Bernal y los ciclistas profesionales o los campeones de ciclocross. Son personas que hacen actividad física o entrenan con su actividad física más de 3 veces al día y casi todos los días de la semana. Es decir, estas personas que hacen deporte profesional viven de ella. Quienes jugamos fútbol y básquetbol 3 o 5 veces a la semana, hacemos una actividad física denominada ejercicio que trata de aproximarse al deporte, pero no vivimos de ella. Esos 3 conceptos son fundamentales para que ustedes se enfoquen en dónde están, ya haciendo su autoevaluación, si en la actividad física, en el ejercicio o en el deporte. Y lo otro es que deben saber si son sedentarios o no. Una persona sedentaria es aquella que no hace actividad física al menos 5 veces a la semana, con 30 minutos de duración cada intervención con una intensidad moderada. Eso es un sedentario o un comportamiento sedentario. Como lo es también a las personas que no dan al menos 10.000 pasos al día. Con 5.000 pasos al día que de una persona puede considerarse levemente activo, pero lo ideal es dar 12.500 pasos al día. Entonces, esa es la definición o así se puede comprender lo que es el sedentarismo y los comportamientos sedentarios, que es estar sentado frente a las pantallas de televisor y de los computadores durante más de 10 o 11 horas al día. Entonces, cada uno puede ir haciendo sus cuentas. Los pasos en promedio ideales son 12.500 al día y la cantidad del ejercicio que se debe hacer ya se las comenté, teniendo en cuenta que si se va a hacer ejercicio deben tenerse por lo menos 10 minutos de calentamiento y luego 10 minutos de estiramiento, porque las principales lesiones suelen aparecer al evitar el calentamiento y al terminar la actividad física sin un estiramiento adecuado. Entonces, cuando alguien prescribe el ejercicio o lo recomienda a una persona, debe tener en cuenta varios aspectos. Son 4 fundamentales. 1, la frecuencia de la actividad física o el ejercicio, que ya sabemos que son 5 veces a la semana. Otra es el tiempo, que son por lo menos 30 minutos al día, es decir, 150 a la semana, idealmente 300. El tipo de ejercicio, que debe ser idealmente aeróbico, que les permita respirar juiciosamente. Y en esas condiciones, pues es que se recomienda de acuerdo a una valoración física que se le hace a cada persona, porque la indicación de la actividad física idealmente debe estar prescrita por un profesional de la salud. Es decir, cualquiera de nosotros puede convertirse en algún momento en una persona activa físicamente, pero es ideal que antes de empezarlo a hacer, si lo decide como un cambio de vida, mejor se tome unos exámenes de laboratorio, un electrocardiograma y un médico le haga una valoración para prescribirle las recomendaciones de actividad física. Entonces, lo que busca la actividad física es quemar las calorías que hemos consumido en exceso y evitar que se acumulen como tejido celular subcutáneo y grasa, especialmente a nivel del perímetro abdominal, porque la grasa intraabdominal es metabólicamente muy activa y es esta grasa intraabdominal, la famosa panza o aquella que se deposita en las caderas en las mujeres, la que genera pues la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la hipercolesterolemia, y es lo que lleva a la enfermedad coronaria, que puede generar una afección cardíaca con muerte súbita en cualquier momento. Entonces lo que se busca es estar previniendo los riesgos que tiene el sedentarismo o el estar inactivo físicamente. Hay muchos estudios de investigación que demuestran que la actividad física y el ejercicio es beneficioso para la salud. O sea, esto no se lo han inventado, la Organización Mundial de la Salud lo tiene claro y refuerzan los profesionales de la salud y en la comunidad estos hechos de investigación que los respaldan. Entre esos está el hecho de que cuando han puesto a hacer actividad física a personas que tienen demencia y Alzheimer, han notado que mejoran sus procesos cognitivos, es decir, tienen mejor posibilidad de procesar la información que reciben y se sienten más activos y más felices y más lúcidos intelectualmente que aquellos pacientes con las mismas enfermedades que no hacen actividad física. Asimismo, los pacientes mayores de edad, los que están muy quietos entre los 70, 80, 90 años y no hacen actividad física porque hay riesgo de que se caigan y se hagan daño, ellos mejoran todas sus condiciones y su grado de felicidad y de comunicación con los demás cuando son activos físicamente. De ahí es que tenemos que invitarlos a que se muevan, y mejor si el tratamiento de la actividad física para prevenir esta cantidad de enfermedades que les he mencionado empieza desde la niñez.
Los niños necesitan por lo menos 3 horas de actividad física al día. Ellos paran cuando están cansados. Sin embargo, en muchos colegios les dan solamente 1 hora de educación física a la semana o 2 máximo, cuando sus necesidades son muy altas. Por eso es que los padres buscan actividades extracurriculares, pero los colegios deberían favorecer más la actividad física y el gobierno hacer más políticas para favorecer el ejercicio en las personas. Sí, lo discutiremos esta noche mientras cenamos. Solo queríamos darles tiempo de procesar lo que esto significaría para todos. Me ruego, por favor, a apagar los micrófonos. Hay algunos abiertos. Hasta entonces, vengan conmigo al granero. Quiero que vean unas cosas. En los colegios, cosas de supermercado. Se ha identificado que mejoran su comportamiento y su rendimiento académico cuando hacen actividad física y pierden de peso. Asimismo, los estudiantes de medicina se han hecho estudios presentándoles casos clínicos alrededor de 6º o 7º semestre, en donde ellos analizan qué tiene el paciente y lo formulan, pero llama la atención que solamente aquellos estudiantes de medicina que hacían actividad física y ejercicio prescribían el ejercicio a sus pacientes. De manera que la formación médica tomó un cambio hace mucho tiempo, a unos 15 años, en donde se les está inculcando a los estudiantes de medicina la importancia de conocer la actividad física y capacitarlos para prescribirla, así como a todos los médicos que, como los de nuestra generación, nunca nos enseñaron a prescribir la actividad física ni la totalidad de sus beneficios, y la hemos tenido que aprender con el tiempo. De hecho, hoy hay muchos médicos ya capacitados y muy sensibilizados sobre la importancia de la actividad física. También es importante que sepan que hay estudios que respaldan el hecho de confirmar que el estar más de 10 u 11 horas sentados se comporta como un factor predisponente para tener enfermedades de tipo metabólico y sufrir un accidente cerebrovascular o presentar un infarto en cualquier momento de su vida. De manera que hay que bajar las horas que estamos sentados al día por lo menos a 6 u 8. Hay que movernos cuando contestamos el teléfono. Cualquier movimiento cuenta según la Organización Mundial de la Salud. Como les mencioné, el movimiento previene una gran cantidad de tipos de cáncer, y no solo lo previene, sino que en pacientes que tienen cáncer se ha confirmado por estudios que el cáncer evoluciona más lentamente, o sea, tiene una progresión más lenta, y también favorece la recuperación de los pacientes que están en quimioterapia o radioterapia. A veces se piensa que estos pacientes, porque están cansados, porque están tristes, afectados emocionalmente, es mejor que no hagan actividad física porque se pueden hacer daño, pero son quienes más lo necesitan, así como las personas discapacitadas. Entonces, cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad física, mental o sensorial, como la sordera o la ceguera, tiene que recibir actividad física, como les digo, independientemente del porcentaje o tipo de discapacidad que tenga, aun si está postrado en el lecho. Cuadriplegia, hemiplegia, esos pacientes deben tener actividad física, y por supuesto esta debe ser prescrita por profesionales. Una persona en Colombia y en el mundo puede tener factores de riesgo para presentar un infarto agudo del miocardio. La principal causa de ingreso a las unidades de cuidado intensivo del país son por enfermedades coronarias y de epidemias y la diabetes. De manera que cualquier persona, dado el sedentarismo, el 60% de la población que no hace actividad física, puede presentar un evento de estos en cualquier momento. Sin embargo, se puede padecer obesidad y tener riesgo para hacer un infarto. También se puede fumar y ser un factor de riesgo adicional. Se puede sufrir de hipertensión, de colesterol alto, o de sufrir diabetes tipo 2. Todos esos factores sumados generan riesgo, pero el principal riesgo realmente que se tiene para sufrir un evento de estos es el desacondicionamiento físico, es decir, que las personas no sean capaces de caminar sin fatigarse, de subir escaleras de 2 en 2, de caminar 10 o 15 minutos sin tener que parar porque siente hambre de aire. Ese desacondicionamiento físico es el que más consecuencias trae para la salud, y es el que en esta época de COVID, ustedes saben, ha costado tantas vidas. Esta enfermedad o esta infección viral cogió al mundo en un momento muy crítico de sedentarismo y de desacondicionamiento físico, especialmente en la tercera edad, con muchas personas padeciendo enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y otras que los afectaron, y de ahí el riesgo de las comorbilidades. Por supuesto que también enferman personas jóvenes y han fallecido deportistas de alto rendimiento, porque este virus no respeta, pero las mayores muertes y complicaciones se han debido a la baja capacidad
o desempeño cardiorrespiratorio y a la presencia de comorbilidades en las personas. Por eso el estado físico o el fitness de las personas es muy importante. Y el fitness o el estado físico tiene 3 componentes. Uno es el desempeño cardiovascular, que es la capacidad, cardiorrespiratorio, perdón, que es la capacidad que tiene una persona para correr o caminar o trotar o bailar cada vez por más tiempo y con mayor intensidad, y eso se va construyendo durante las semanas y los meses. Ese es el desempeño cardiorrespiratorio. El otro es el desempeño muscular, que es la capacidad de realizar fuerza o tensión, de empujar o mover objetos, de saltar, de hacer fuerza sobre un pedal. Y el otro es la flexibilidad, que es la capacidad de estirar los músculos y de desplazar las articulaciones. Son 3 aspectos entonces que hablan del desempeño del estado físico. Esos 3 desempeños, cardiorrespiratorio, muscular y de flexibilidad. Entonces una persona que hace ejercicio solamente los domingos y juega 3 partidos de fútbol puede que tenga un gran desempeño cardiorrespiratorio, pero de pronto no se alcanza a tocar la punta de los pies al hacer una flexión de su tren superior, o no alcanza a hacer 10 o 20 flexiones de pecho, y quiere decir que no tiene suficiente flexibilidad ni fuerza muscular, además de que está haciendo ejercicios de alta intensidad sin periodicidad, lo cual genera pues un riesgo de sufrir también un evento coronario. Entonces, cada vez que el médico o el nutricionista o el deportólogo o en el gimnasio les vaya a hacer una valoración física, va a fijarse cómo se encuentran ustedes en estos 3 tipos de aspectos de acuerdo a su estado físico. El ejercicio que debemos hacer o la actividad física siempre debe ser aquella que se denomina de tipo aeróbico, es decir, aquella en donde se puede, como les decía, mantener una conversación, hacerla a un ritmo agradable, que se logra con el entrenamiento. Cuando ustedes ya o las personas empiezan a hacer actividad física de manera regular, pueden trotar 10, 15 o 20 kilómetros e ir hablando todo el tiempo, igual haciendo bicicleta o haciendo spinning o bailando. Ustedes lo ven en los entrenadores, parece que no se cansaran. O inclusive en los artistas que hacen conciertos y bailan permanentemente, ¿no? Eso se va construyendo sobre el tiempo, y ese tipo de actividad se llama aeróbica porque el cuerpo recibe del corazón y los pulmones el oxígeno que le está demandando los músculos, y eso permite que fácilmente, a través de procesos fisiológicos, el azúcar y la grasa se conviertan en la energía que necesita el músculo para poderse mover. Diferente es el tipo de actividad física denominada anaeróbica, que como ejemplo lo van a tomar ustedes rápido, son por ejemplo los 100 o 200 metros planos o el levantamiento de pesas, en donde estas personas con 100 metros planos, pues en una carrera de esa velocidad, un levantamiento de pesas, quedan absolutamente fatigados. Allí el cuerpo ni siquiera alcanza a utilizar el oxígeno, y la forma de nutrirse de energía, pues de su energía es otra que tiene un mayor costo para el cuerpo. Entonces, lo ideal es hacer actividad física de tipo aeróbica de moderada intensidad que favorece la quema de grasas, porque el principal combustible del cuerpo en el ejercicio aeróbico, pues precisamente es la grasa. Bien, ahora entonces, para continuar en estas reflexiones de ver cómo se encuentran cada uno de ustedes frente a su condición física, voy a invitarlos a que tengan en cuenta algunos aspectos y lo hagan luego de terminar la conferencia y se autoevalúen. Deben saber cuánto pesan, ¿cierto? Aproximadamente es la talla en centímetros menos 100, el peso que deben tener. A eso se le puede restar un 10 o un 5% en hombres y mujeres. Y con esos 2 datos, peso y talla, pueden sacar su índice de masa corporal. Deben también tomarse el perímetro abdominal con 1 metro. Ese se toma 2 centímetros por debajo del ombligo después de una expiración. Idealmente debe estar entre 90 centímetros en los hombres y 80 centímetros en las mujeres. Y también pueden tomarse el diámetro de la cintura y el diámetro de las caderas. El diámetro de la cintura se toma a nivel de la parte más angosta de la cintura. Para las reinas de belleza pues son 90 en la mayoría, puede ser menos para algunos de ustedes. Y el perímetro de la cadera se toma en la parte más prominente de las nalgas. Por supuesto sin apretar el metro. Esos datos de cómo se toma y los ejemplos con videos del perímetro abdominal, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal y el índice de cintura-cadera, los encuentran fácilmente en el internet y les va a dar su conclusión. Por supuesto, entre más lejos se encuentren de las condiciones normales, por ejemplo en el índice de masa corporal, que lo ideal es entre 20 y 25, entre más lejos se encuentren hacia arriba, tienen mayor riesgo coronario.
Entonces, si el índice corporal está de 25 hacia arriba, si el perímetro abdominal está por encima de 90, quiere decir que tiene mucha grasa abdominal, y el índice cadera, cintura por encima de 0,9, esos tres aspectos sumados al sedentarismo les demuestran que tienen entonces ustedes, o a quienes ustedes le hagan esa evaluación, mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en el tiempo o un infarto agudo del miocardio teniendo o sufriendo algún tipo de discapacidad. En el hombre, a nivel abdominal se presenta una obesidad tipo pera, tipo manzana. Muchos hombres en algún momento de la vida nos sentimos orgullosos de la panza. Y esa obesidad se llama tipo manzana, es obesidad central. En las mujeres se produce una obesidad tipo pera, en donde la cintura se mantiene delgada, pero en las caderas se ensanchan mucho. Y como les decía, estas grasas intraabdominales en el hombre y en la mujer son metabólicamente muy activas y son muy peligrosas porque generan resistencia a la insulina, hacen que se eleve la presión arterial, entre otros aspectos. Entonces, lo primero para evitar todo esto es pensar en cómo estamos e iniciar de una vez con actividad física y luego pasarnos al ejercicio. Pero fundamental que empecemos de una vez con 5 veces a la semana con 30 minutos con intensidad moderada y con ejercicio de tipo aeróbico. Modificar nuestros hábitos alimentarios, no suspender carbohidratos, lípidos o proteínas, sino seguir consumiendo los mismos, bajando el número de calorías al día a unos 1500, quitando el azúcar de mesa, que realmente hace mucho daño, lo pueden suspender y es el que viene en las gaseosas, y endulzando con algunos edulcorantes artificiales de tipo natural, que son 0 calorías, y tomando cantidades importantes de agua al día. Solo quitando el azúcar y moviéndonos van a ustedes a ver poco a poco resultados en su figura, va a aumentar su concentración, van a quitar la atracción por el alcohol o por el tabaquismo y van a sentirse cada vez motivados a moverse y a tener más actividad física, porque también físicamente van a notar cambios que los van a hacer mejorar su autoestima. Como les decía, las unidades de cuidado intensivo de los países y de Colombia especialmente están llenos de pacientes que sufren complicaciones de la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y la obesidad. Eso le cuesta mucho al Estado. Mantener un sistema de salud con tanta población enferma es un problema. Por eso el tratamiento debe empezar en cuanto a la prevención desde que somos niños, desde nuestros hijos, inculcándoles buenos hábitos de vida y estilos de vida saludables. Y ser nosotros mismos ejemplo para ellos. En el caso de los médicos y los profesionales de la salud debemos ser coherentes, porque no podemos nosotros los médicos, pesando 110 kilos, decirle a un paciente que nos consulta porque es diabético, obeso, hipertenso, que si no hace ejercicio, pues posiblemente le dé un infarto, si nosotros mismos no somos el reflejo de lo que estamos diciendo. Por supuesto, hay enfermedades en las que no hay nada que hacer. Hay personas que sufren de hipotiroidismo, síndrome de Cushing. Hay algunas enfermedades que llevan al sobrepeso, pero aún esas enfermedades tienen control y el ejercicio y la actividad física hacen parte de ello. Como les decía, la actividad física mejora la autoestima, disminuye el colesterol total, mejora la calidad del sueño, disminuye el índice de masa corporal, disminuye la resistencia a la insulina y evita que presentemos diabetes, quita la apetencia o la atracción por el alcohol y por el cigarrillo, disminuye el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno y entre otros aspectos mejora el desempeño sexual, de manera que el ejercicio y la actividad física hasta puede arreglar matrimonios, de manera que tenemos que movernos. Ahora, frente a la frecuencia cardíaca que debemos tener durante la actividad física, como saben ustedes, ya les dije, la frecuencia cardíaca del corazón normal es entre 60 y 100, idealmente debe mantener unos 80 de frecuencia cardíaca. Pero cada persona tiene un límite máximo de lograr su frecuencia cardíaca, hasta dónde puede llegar. Básicamente se calcula tomando los hombres el dato de 220 y restando la edad en años. Y en las mujeres 226 menos la edad en años. Si hacen ese ejercicio, eso les va a dar el 100% de su frecuencia cardíaca. Eso es lo máximo que cada uno de ustedes a la que podría llevar a latir su corazón durante la actividad física. Sin embargo, no es conveniente llegar al 100%. Lo ideal es que de ese 100% que ustedes obtienen allí,
saquen un 65% del 100% y un 85% de ese 100%. Y entre ese rango del 65 al 85% es que tienen que mantener la frecuencia cardíaca durante el tiempo que hacen la actividad física, estando por debajo del 65 durante el calentamiento e igual por debajo del 65 durante el enfriamiento y vuelta a la calma. Eso es una forma segura. Por supuesto, no deben iniciar actividad física manteniendo frecuencias cardíacas altas si no lo hacen, y es allí donde aparece una recomendación de la valoración médica y tal vez la realización en lo posible de una prueba de esfuerzo antes de hacer la actividad física. Entonces, esas tablas de frecuencias cardíacas máximas y los porcentajes también las encuentran fácilmente en Google, y quienes tengan algunas inquietudes, por favor, nos lo plantean en las preguntas y les estaremos enviando las respuestas a través del personal del Laboratorio de Farmacología Vegetal, la FARVE, o consolidamos todas sus inquietudes y les enviaremos una especie de cuadernillo con las respuestas a todas aquellas inquietudes que se les puedan estar generando en este momento. De aquí en adelante, en estos minutos que nos quedan, son varios temas o tópicos que vamos a tomar, a hablar. Una de las inquietudes que usualmente se presenta cuando alguien hace ejercicio es: ¿tengo que hidratarme? ¿Cuánto tengo que hidratarme? ¿Qué debo tomar? ¿No? Y entonces la gente empieza a llevar gaseosas, bebidas energizantes, bebidas como el Gatorade o el Powerade, polvos que se preparan con agua para preparar bebidas energizantes sin saber qué trae eso. Entonces, de manera sencilla les digo que para actividades físicas o ejercicio de 1 hora o menos de duración en unas condiciones climáticas normales, solo se necesita agua. Solo agua. Y la que ustedes consideren que su cuerpo necesita, pero deben tomarla antes, durante y después del ejercicio. Por lo menos unas 2 o 3 onzas, 90 centímetros cada 15 minutos. Otra forma de calcular la cantidad de líquido que debe tener una persona durante la actividad física es calculando su tasa de sudoración. Pero en resumen, eso quiere decir que un día, en la mañana, ustedes pueden salir a caminar sin desayunar o hacer su actividad física durante 1 hora, pesándose previamente. Al regresar y sin tomar ningún líquido, se pesan nuevamente, y la diferencia en gramos, que equivale cada gramo a 1 centímetro cúbico, es la cantidad de líquido que ustedes van a tomar antes y después de la actividad física. Es decir, si hacen ejercicio y pierden 1 kilo de peso, 1000 gramos, es 1 litro lo que ustedes necesitan tomar. Si la actividad física es mayor de 60 minutos, ahí sí pueden incluir bebidas hidratantes como el Gatorade o el Powerade, recordando que además de que traen sodio y potasio, que es bueno, pues es fantástico, también traen azúcar, traen 100 gramos, 100 calorías en un frasco, o sea, son 25 calorías por cada 100 centímetros y vienen de a 100 centímetros. De manera que ustedes hacen actividad física durante 1 hora caminando con buen ritmo, con un amigo, con una amiga, con su familia, y perdieron 200 calorías, pero se tomaron 2 Gatorades. Ahí están las 200 calorías, o se tomaron 1. Entonces, solamente esas bebidas como el Pedialite también, o el Rehidralite y otros productos que venden para hidratación, se deben tomar en ejercicios que tengan más de 1 hora de duración y que sean de una buena intensidad, pues de lo contrario ustedes van a recuperar las calorías que están perdiendo. Las bebidas energizantes no se deben consumir durante la actividad física. Estas bebidas energizantes, pues hay varias en el mercado, pues no debo decir algunos nombres, pero ustedes las conocen, vienen en lata, a los muchachos les encanta. En la clínica tuvimos algunas muertes de adolescentes que se tomaban 3 o 4 latas antes de jugar un campeonato de básquetbol y fallecieron por arritmias cardíacas. Esto trae cafeína, trae yocó, de pronto guaraná, trae glucoronolactona y trae otros elementos que aumentan de manera importante la frecuencia cardíaca y mejoran el rendimiento y quitan la sensación de fatiga y de dolor. Por eso la excitación juega un papel muy importante en estas personas que utilizan esta actividad para quitar el sueño y consumirlas inclusive acompañadas del alcohol, porque el alcohol causa sedación y las bebidas energizantes los despiertan. Entonces, no bebidas energizantes durante la actividad física, ni antes ni después. Es una recomendación de precaución. Por supuesto, el INVIMA no ha podido hacer nada con estas bebidas porque simplemente son un alimento. Además, traen complejo B, traen gas, traen azúcar. Ahora las sacaron algunas light, entonces cambiaron la sacarosa, que es el azúcar de mesa, por edulcorantes artificiales, como la sucralosa, para que no tuviera tantas calorías. Pero entonces, para la actividad física están vetadas.
En cuanto al sudor y la humedad, acuérdense que el sudor es el mecanismo de refrigeración del cuerpo. Por el sudor se pierden grandes cantidades de sodio y el sodio es el responsable en últimas de los calambres que se nos presentan durante actividades físicas intensas. Entonces, si el sudor es un mecanismo de refrigeración del cuerpo y se pierde gran cantidad de sodio, ¿creen ustedes que tenga algún valor el usar fajas adelgazantes a nivel abdominal o forrar el cuerpo en bolsas plásticas negras o en vestidos especiales para aumentar la pérdida de sudor durante la actividad física? No, es un error. Acelera la deshidratación, eleva la frecuencia cardíaca más de lo usual y acorta la vida de las personas o del tiempo que van a hacer actividad física. La pérdida de sudor no se debe acelerar porque es algo fisiológico y lo que más se pierde es sodio. Por eso es que con ejercicios en sitios de mucha humedad o de mucha temperatura mayores de 1 hora es conveniente no solo tomar agua, sino mezclarlo con algunas bebidas que traigan algo de sodio como el Gatorade o el Powerade, que puede ser una de esas bebidas mezcladas al 50% con agua. Otro dato importante es que muchos de nosotros, y a ustedes les ha pasado, no hacemos ejercicio en nuestras ciudades y cuando vamos a la playa o a una piscina o a tierra caliente nos da por volvernos deportistas de alto rendimiento. Entonces, sin entrenamiento, salimos a trotar sin consultar la humedad y la temperatura que hay en esas zonas. Y eso es un cóctel fatal. De manera que siempre que vayan a tierra caliente y hagan un nuevo ejercicio, por favor, miren cuántos grados centígrados de temperatura hay y cuál es el porcentaje de humedad. Y ustedes suman la temperatura de la zona más la humedad de la zona. Si esos dos valores dan más de 100 unidades, pueden salir a hacer actividad física con alguna precaución. Sin embargo, si son más de 100, es mejor quedarse en los sitios donde están, hacer el ejercicio por la noche cuando haya más ventilación o hacerlo en un sitio donde haya aire acondicionado. Realmente se recomienda salir entre 92 y 100 cuando la suma de la humedad y la temperatura está en esos márgenes. Por encima de 100 puede ser peligroso porque se presenta lo que se denomina un golpe de calor o una insolación, porque el aire está lleno de humedad y no puede absorber el sudor y la humedad que está expidiendo nuestro cuerpo, de manera que aparece el recalentamiento corporal y a veces los deportistas y las personas no se dan cuenta. Entonces, entre 92 y 100 pueden salir, pero con precaución, buena hidratación. Los zapatos y la ropa para vestir, cualquier camiseta, cualquier zapato cómodo, idealmente evitar en las camisetas y en la ropa deportiva colores oscuros porque absorben mucho el calor y la temperatura. Los zapatos deben ser cómodos para bailar, para pedalear, para hacer spinning, para hacer yoga. La ropa adecuada para nadar también. Debe ser lo más cómoda y confortable posible. No tiene que ser costosa, simplemente tiene que ser ropa que sea adecuada. Y en los zapatos, si hay que tener alguna precaución, pues los zapatos para todas las actividades, por lo que los pies se inflaman, la recomendación es que sea por lo menos media talla más de la que se usa actualmente, porque si no, se generan fricciones, las uñas pegan contra la punta de los zapatos y se empiezan a dañar hasta que finalmente se necrosan y se caen. También hay que tener en cuenta algunos defectos de la pisada, como el pie plano, en donde los pies se van hacia adentro, se llama pronación o sobrepronación, o aquellos casos en donde la pisada se va hacia afuera, que se llama supinación. Esto se puede verificar mediante un examen en las tiendas de donde venden zapatos, en algunas para hacer actividad física, fútbol o correr o bailar, que se llama análisis de pisada, en donde si ustedes tienen sobrepronación, les van a recomendar unos zapatos que la corrijan y sus pies durante la actividad queden completamente horizontales, porque si se trota o se camina o se baila o se pedalea con una mala posición del pie, esto va a generar primero dolores en los tobillos, luego en las rodillas, en las caderas y en la espalda, que hace que las personas vayan a suspender el ejercicio. También venden tulis o plantillas o almohadillas que deben ser recomendadas por ortopedistas o por personas que son especialistas en análisis de pisadas. Y de esa forma se evitan las molestas también ampollas y las caídas de las uñas. Si lo de ustedes es caminar o trotar, es ideal que lo hagan sobre superficie como el césped, evitando el concreto, también puede ser el pavimento, y evitar la arena si viven a nivel del mar.
El césped porque causa más acolchonamiento, pero el césped tiene que ser muy plano y estar seguro de que no tiene huecos porque mientras o desniveles porque pueden tener un esguince de cuello de pie. De lo contrario es mejor caminar o trotar sobre pavimento, así como al hacer bicicleta en sitios donde no hayan obstáculos frecuentes. No olvidar nunca el protector solar. El cáncer de piel en Colombia es muy frecuente, no mata, a no ser que sea un melanoma, pero el número de carcinomas vasocelulares que se estirpan en personas de piel blanca y de ojos claros, especialmente en Colombia, es muy alto. Yo particularmente he sufrido 3 carcinomas vasocelulares que han tenido que operarme y ha sido consecuencia de la necesidad de no usar el protector solar. Entonces no lo olviden, ni siquiera cuando aún están en sus casas, porque las luces del techo también pueden producir afectación de la piel. En esto de ropa y zapatos deportivos, pues es una historia larga, hay mucho para hacer, hay de todos los presupuestos y en las tiendas de deporte los pueden asesorar porque hay ropa especial que favorece la ventilación. Ya hablamos que nunca se puede olvidar el calentamiento y el enfriamiento. En lo posible, si las personas tienen recursos económicos, pueden conseguirse un monitor de frecuencia cardíaca o consumir un celular durante la actividad física, medir los pasos y medir su frecuencia cardíaca, sin necesidad de comprarse un reloj, aunque no son muy costosos en el mercado, ya hay de diferentes marcas, y le dan a uno una pauta acerca del nivel en donde debe mantener su actividad física para que le sea útil, para que realmente se presente una quema de calorías y sirva como un método para bajar de peso. Los relojes estos también les pitan cuando la frecuencia cardíaca está por debajo o por encima de los parámetros en donde ustedes los han calculado. Si en lo posible, Jenny Heredia. No olviden llevar sus gafas, una identificación, usar vaselina o caléndula para las zonas de fricción de su cuerpo, para evitar ampollas en los pliegues, llevar siempre hidratación, acordarse de reducir las calorías vacías, que son aquellas que corresponden a los carbohidratos como la sacarosa o el azúcar y los postres que realmente no sirven, y aumentar aquellas calorías en proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo el consumo de proteína de soya o de carne de pescado o carne blanca de pollo sin el cuero, porque en el cuero viene una gran cantidad de grasa, evitar el consumo exagerado de leche o comprarla descremada, porque la leche trae gran cantidad de grasa, y así seleccionando sus alimentos, tener un gran consumo, por lo menos media libra de verduras al día, consumir bastante agua, en las frutas pues ese es el consumo libre, evitar en lo posible si piensan bajar de peso las uvas y los bananos porque tienen una gran cantidad de azúcar, y si ya están en una etapa de ejercicio avanzado, pues por supuesto que el banano es un buen aliado antes de iniciar la actividad física o durante la actividad física. Los edulcorantes artificiales, entonces ustedes pueden utilizar la sucralosa, que es la que está autorizada por la Asociación de Diabéticos o las sociedades de diabetes a nivel mundial. Y dentro de los edulcorantes naturales 0 calorías está la stevia, que se produce pues en Colombia y antes era muy costosa, pero ahora pues se consigue fácilmente y es un edulcorante natural, 0 calorías, que endulza muchas veces más que el azúcar de mesa. El plan es suspender el azúcar de mesa. Entonces, ¿quiénes deben hacer actividad física? Absolutamente todas las personas, los niños, los adultos, los adolescentes, los ancianos, las personas discapacitadas. Todos tenemos que hacer ejercicio, las personas que están en radioterapia, en quimioterapia, incluyendo la mujer embarazada, que fue un tabú durante mucho tiempo. Entonces, en la mujer embarazada y en la mujer en puerperio también se debe realizar actividad física y es igual, mínimo 30 minutos al día por 5 veces a la semana de ejercicio aeróbico. ¿Listo? Y finalmente, pues, para pasar al ciclo de preguntas, y aunque esto fue una revisión bastante rápida que espero los deje motivados para moverse, para dejar el sedentarismo y los comportamientos sedentarios, quiero leerles una definición de lo que es la actividad física, que la encontré en un texto, en un artículo de 1984, y que resume lo que es la actividad física y el ejercicio como el medicamento
más exitoso que existe para controlar muchas enfermedades, y que si se pudiera meter esa actividad física en una cápsula, cada uno de nosotros debería tomarse una cápsula cada 8 horas. Miren, la actividad física la definen como un agente que baja el colesterol, disminuye los triglicéridos, baja la presión arterial, mejora la circulación, es diurético, controla el apetito, baja de peso, baja el azúcar de la sangre evitando la diabetes mellitus tipo 2, ayuda a controlar el estrés, produce felicidad, disminuye la ansiedad y la depresión, y previene además la osteoporosis y los tipos de cáncer que les mencioné, además de favorecer la evolución de los pacientes que ya los padecen. Entonces, si todo esto es la actividad física, ¿por qué no practicarla? ¿Por qué quedarnos sentados y no cumplir con los requisitos o las condiciones mínimas que hoy nos dice la Organización Mundial de la Salud, evitando ascensores, escaleras eléctricas, el desplazamiento innecesario en vehículos, y saliendo a caminar con nuestros hijos y nuestras familias y aumentando la intensidad? Con eso vamos a favorecer mucho, favorecemos el planeta, la economía del país, y favorecemos a nuestras familias porque vamos a poder estar más tiempo con ellos. De manera que nuevamente le agradezco al Laboratorio de Farmacología Vegetal su invitación. He disfrutado mucho este espacio, espero que haya sido enriquecedor y motivador, y solamente quiero recordarles que dentro de la flora medicinal colombiana y dentro de aquella que trabaja la FARVE desde hace muchos años, hay una gran cantidad de productos naturales, inofensivos, que son muy importantes y de utilidad para quienes hacemos actividad física y ejercicio, o para quienes hacen deporte, y para quienes apenas van a empezar a practicarla. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Doctor, por favor, no se nos despida. Tenemos aquí algunas preguntas de nuestros participantes y nos gustaría que nos ayudara a responder. Ángela del Pilar Prieto, qué interesante saber cuánto líquido debo consumir al hacer actividad física, pues esas bebidas son demasiado fuertes. O sea, ¿qué tanta agua debería tomar entonces? Sí, como les decía, una persona en condiciones basales o de reposo en un día normal requiere entre 25 y 30 centímetros por kilo de peso. Si la persona pesa 70 kilos, son 2.100 centímetros, es decir, algo más de 2 litros. Y eso debe ser de agua. Sin embargo, pues en el día uno lo mezcla, ahí va sumado o incluido el café, lo que tome para acompañar el almuerzo, la sopa, y esa homeostasis la regula el cuerpo mediante sus mecanismos fisiológicos. Pero para hacer actividad física, como les decía, hay un asunto que se llama tasa de sudoración, cuyas fórmulas y ejercicios los encuentran fácilmente buscándolos así en internet, y meten sus datos allí, la intensidad del ejercicio que están haciendo. Sin embargo, una forma fácil de hacerlo es, y si ya hacen actividad física, entonces ustedes lo que hacen es levantarse en la mañana, vaciar intestino, vaciar vejiga y salir a hacer su actividad física sin tomar ni comer nada. Hacen la actividad física durante 1 hora. Por supuesto, se han pesado previamente en una báscula bien calibrada. Al regresar, se pesan nuevamente y va a haber una diferencia. Ahí va a haber una pérdida de peso que especialmente va a estar relacionada no con la pérdida de calorías de grasa, sino con la pérdida de líquidos que tuvo su cuerpo durante la actividad física. Entonces pueden ser 200 gramos, 300 o 400 o 1 litro. Yo, por ejemplo, cuando corro en las mañanas 10 kilómetros, pierdo casi 2 litros de líquido. Entonces, si les dan 1.000 centímetros de diferencia entre el peso inicial y el peso al llegar, eso quiere decir que es 1 litro de líquido lo que deben tomar antes, durante y después de la actividad física que van a hacer el día siguiente o de allí en adelante. Y a eso le pueden sumar un 25% para estar más seguros e ir hidratados. Entonces, serían 1.250 centímetros, pero empezándolos a tomar antes de la actividad física. Cuando una persona durante la actividad física siente sed, ya entró en una caída en barrena, es decir, si uno siente sed, ya se deshidrató, y salir de ahí durante una actividad física intensa de más de 2 o 3 horas de duración es difícil. Por eso la hidratación debe ser juiciosa antes de que se sienta la sed, y en ejercicios de menos de 1 hora, solo agua. Si es de más de 1 hora y en un sitio donde se puede perder más calor por la intensidad de la temperatura
y por la humedad que evita su evaporación puede asociarse entonces bebidas como el Gatorade, el Powerade o a cualquier otro producto de estos que venden ya preparados en polvo para diluir en agua, pero siempre hay que mirar sus concentraciones y qué traen, ¿no? Porque si vienen con una carga importante de azúcar, pues no nos van a servir porque nos van a hacer reponer las calorías que perdimos durante la actividad física. Entonces hay que mirarlas muy bien. Yo recomiendo, por ejemplo, cuando ya toca tomar electrolitos, sodio, potasio y algo de glucosa que vienen en el Gatorade, en el Powerade o similares, es tomar medio frasco de ese líquido y diluirlo en medio frasco con agua, y uno sale con unos 500 centímetros a correr o a hacer su ejercicio, o en un recipiente de 1 litro aproximadamente. Espero con esto haberte aproximado a tu inquietud, y como te digo, tasa de sudoración que va a definirte lo que necesitan el líquido para cada caso, dependiendo del peso y la talla de las personas y el tipo de ejercicio, lo encuentras en internet. Buenas tardes, doctor Álvaro. Juan Carlos Garzón de Espiga y Figura. Una preguntita. ¿Cuál sería la edad ideal o recomendada para que empiece a hacer fisicoculturismo o hipertrofia o halterofilia? Muchas gracias. Pues mira, si es ya para fisicoculturismo, hay varios paradigmas o tabús. Por ejemplo, en el atletismo se decía que antes los niños antes de los 12 años o de completar su desarrollo no podían correr porque se quedaban chiquitos, porque se dañaban los núcleos de crecimiento. Entonces, si bien en este momento no tengo un dato exacto para decirte exactamente en el fisicoculturismo a qué edad, lo que sí te puedo decir es que la actividad física debe empezar lo más temprano posible. Alguna vez le pregunté a un profesor de medicina interna cuando era estudiante, y vimos un paciente con una enfermedad coronaria muy grave, muriéndose por falla cardíaca, luego un infarto, y yo le pregunté, doctor, ¿cuándo debían haberse empezado las medidas preventivas para que este paciente no llegara a este momento de su vida estando tan joven, a los 55 años? Me dijo, exactamente desde el momento en que nació. O sea, desde el comienzo la actividad física es muy importante. Los niños pueden hacer ejercicios libremente, pueden empujar cosas, saltar y tener ejercicios isométricos, pero acordes a su peso y a su tamaño. Entonces, no tengo el dato, te lo voy a averiguar exactamente para hacer fisicoculturismo, pero creería que a partir de los 12 años no habría ningún problema si el ejercicio es guiado y las cargas que se levantan son adecuadas a su peso para evitar lesiones, rupturas musculares, hernias discales, ¿no? Entonces, sin excederse, pero creo que eso podría estar aproximándose a resolver tu inquietud. Hay que tener en cuenta algo del fisicoculturismo, y es que es un ejercicio de tipo anaeróbico, ¿no? Y en estos pacientes el corazón sufre una remodelación, un crecimiento que se llama hipertrofia concéntrica, en el cual la sangre que le llega al corazón es menor que la que usualmente le llega a una persona que hace un ejercicio aeróbico. Y esa disminución de la cantidad de sangre que le llega al corazón también disminuye la cantidad de sangre que el corazón puede enviar a su cuerpo, y suele generar accidentes cardiovasculares por hipertrofia cardíaca concéntrica. De manera que los fisicoculturistas a prevención deben estar preparados para hacerse un ecocardiograma antes de empezar su actividad física y durante la misma. A veces pasa eso también en las muertes en actividades físicas de alto rendimiento como en el fútbol. Tenemos aquí a Jenny Carolina, nos escribió por el chat. Ella pregunta, ¿es correcto usar fajas de yeso? Ah, caramba, sí. Hay muchos paradigmas y muchas mentiras sobre esto. No, miren, el cuerpo, como les decía, suda de forma normal. Es la refrigeración del cuerpo. Entonces, el forrarlo con cualquier elemento que aumente la temperatura local o de manera generalizada, lo que va a aumentar es la tasa de sudoración y la pérdida de sodio, mayor deshidratación, disminución del plasma o de la volemia, elevación de la frecuencia cardíaca y cambios en la tensión arterial. Entonces, mi recomendación respetuosa en comparación con quienes venden estos productos o dan esas recomendaciones es que bajo ninguna circunstancia se fuerce la pérdida de líquidos del cuerpo. No se deben usar ni fajas, ni plásticos, ni estos aparatos que remodelan la cintura, y menos forrarse en plásticos de basura para hacer actividad física. Tenemos a la señora Anaya, que levantó la mano. No sé si quiere hacer una pregunta.
Aló, buenas. Hola. Buenas tardes, doctor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Doc, tengo una pregunta. No soy la persona que dijo la moderadora. Mi nombre es la doctora Fabiola Pacheco. Pero mucho gusto. Mucho gusto, Doc. Una pregunta. ¿Qué tan recomendable es para adelgazar los smoothies? Hoy en día se usan mucho los smoothies, los batidos. ¿Qué tan acorde o qué tan recomendable realmente es para un régimen, pues, de que de pronto tú mantengas tu alimentación como nos recomiendas, pues como tenemos conocimiento, y hacer pues una actividad física o ejercicio adecuado, agregarle o unir este tipo de batidos que hoy en día es como un boom, como que se usa mucho? ¿Qué recomienda usted? Sí, ¿o qué sugiere? ¿O qué conocimiento hay, pues, de, no sé, de... ¿qué se puede decir? De claro, estudios referentes, si realmente sí son convenientes. Sí, pues como te decía, no soy nutricionista, soy consciente de que estos batidos han tomado mucha fuerza últimamente, y en ellos lo que no se debe olvidar es que las frutas traen un azúcar que se llama fructuosa, y la fructuosa pues tiene el mismo número de calorías que la sacarosa. De hecho, hace muchos años, cuando en Estados Unidos decidieron sacar las bebidas gaseosas porque tenían mucha sacarosa, y eso era lo que estaba generando la epidemia, y luego la pandemia de obesidad en los niños y el bajo rendimiento escolar, los cambiaron por fructuosa, y pensando que era más saludable, y resulta que los niveles de sobrepeso se mantuvieron. Entonces, es importante en la preparación de estos elementos conocer las calorías que aporta cada 100 o 50 gramos de las frutas que se vayan a utilizar, recordando, o verduras, recordando que la remolacha, por ejemplo, las uvas y el banano son aquellas que traen mayor cantidad de azúcar y de fructosa, que producen muchas calorías, y en ese sentido se deberían disminuir de los batidos. También hay que tener en cuenta que lo que se está recomendando médicamente es al menos 500 gramos de verduras al día, por su alto contenido en celulosa, por lo que ayuda a prevenir el cáncer de colon, por lo que favorece tanto el control del estreñimiento. Entonces, se podrían utilizar, no les veo ninguna dificultad con un complemento, porque es mejor eso que con seguridad una Coca-Cola o cualquier otra bebida azucarada que en el país están tratando o ya lo lograron, de poner el impuesto a las bebidas azucaradas y eso, pero realmente esa no es la solución, porque el control de la obesidad y el sobrepeso no se da solo por la disminución de las calorías, sino se tiene en cuenta el aumento de la quema de calorías con la actividad física. Yo particularmente en la casa con mi esposa y mis amigos preparamos unos batidos fantásticos con diferentes tipos de frutas y verduras, pepino, cohombro, zanahoria, el zumo de una naranja, el zumo de un limón, un poco de jengibre, y pues cada persona puede ir enriqueciéndolos a su manera. Lo importante es poder saber en las tablas que encuentran en la internet, o que se les aporte un nutricionista, pero están en la internet las calorías en fructosa que aporta cada fruta para preparar el batido, y en las verduras sí no hay ningún problema, ¿no? Puedes utilizarlas libremente. Entonces yo creo que son un buen aliado y se deben consumir, evitando las bebidas azucaradas, cualquiera que éstas sean, y que vengan empacadas con esa cantidad de conservantes que hay. Veo a la señora Claudia Galvis, que levantó la mano. Muchísimas gracias, doctor. Con gusto, y por supuesto es una respetuosa recomendación frente a lo que pueden pensar los expertos en nutrición. Vale, gracias. Perdón, excelente. Buenas tardes, doctor. Qué pena. Doctor, cuando una persona se deshidrata, puede endurecerse en todos los tejidos, tendones, ligamentos, músculos, nervios. Se puede endurecer a una forma de que no le permita el movimiento a la persona, digamos, en las piernas. Sí, la deshidratación es una condición desafortunada y peligrosa. La mayor parte de nuestro cuerpo está constituido por agua. Muy poca es tejido graso y muy poca corresponde a órganos como el hígado, como el páncreas, como el estómago. Mantener la hidratación y no dejar que esta pase, o las pérdidas de líquidos del cuerpo mayor de un 5%,
es vital no solo en la vida cotidiana, sino durante la actividad física. Entonces, ni siquiera perder un 5% para entrar en una deshidratación tipo 1 es conveniente. Por eso en los niños, en la actividad física, hay que mantenerles siempre su bebida con agua. Los adultos debemos llevar siempre la reposición. Las personas a veces ni siquiera se dan cuenta que no han tomado líquido al día y estando en ciudades donde hace mucho calor, no orinan en un día, especialmente las mujeres. No se dan cuenta que están deshidratadas y hacen infecciones urinarias como consecuencia de la deshidratación, imperceptible, además de poner a trabajar a su corazón de una manera inadecuada. Sí. Nosotros en el cuerpo tenemos 5 litros de líquidos, gran parte de esto corresponde al plasma, y el plasma, que es el componente que va entre los vasos sanguíneos, es el que sale a los tejidos intersticiales y luego se pierde a través de la piel. Y por supuesto esto hace en una persona deshidratada que se reconozca clínicamente cuando llegan al hospital o cuando tú los ves, porque tienen los ojos un poco hundidos, con disminución de la tensión al presionar el globo ocular, con pliegues a nivel de las manos o de algunas partes del cuerpo, sequedad de la lengua y ausencia de lágrimas. Por supuesto esto repercute en articulaciones, tejidos, orientación, desorientación, inclusive pérdida de la conciencia. Entonces, a tomar bastante líquido, idealmente agua, todo el día, evitando las exposiciones azucaradas. Gracias. Doctor, en este caso, ¿cuántos frascos podría tomar, digamos, de suero del Pedialite? ¿Cuántos frascos podría tomar para una persona que esté deshidratada así? Depende del grado de deshidratación. Esa rehidratación se calcula de acuerdo a si es el 5 o el 10 o el 15% del porcentaje de deshidratación con relación a su cuerpo y a su peso, y así se calcula cuánto líquido debe tomar una persona y de qué manera, porque las personas no se pueden rehidratar rápidamente. Entonces, en este caso no te puedo dar un dato puntual porque depende del peso y la talla de la persona y del grado de deshidratación, y eso se hace en una valoración médica para aportarle intravenosamente o de manera oral la cantidad de líquidos que se requiere. Pero en términos generales, como te dije, para mantenerse en condiciones basales al día son 30 centímetros por kilo de peso de agua o de líquido lo que requiere una persona. Y de tomar agua, si no se sufre de hipertensión arterial o de falla cardíaca o baja de proteínas en la sangre, no tiene ninguna dificultad. Por supuesto, por el contrario, es beneficioso. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, lo mismo. Bueno, doctor Medina, muchísimas gracias por su capacitación el día de hoy. Damos cierre a la actividad y los esperamos para nuestra próxima capacitación el mes que viene.